Muy buenos días a toda nuestra comunidad educativa. Les damos la bienvenida a En Sintonía con la Escuela, la emisora digital de la institución educativa Madre Laura, un espacio donde compartimos historias, aprendizajes y experiencias enriquecedoras para nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos a través de nuestra página web www.ensintoniaconlaescuela.com y de nuestras redes sociales Facebook e Instagram @en sintonía con la escuela. Este es un espacio pensado para estudiantes, familias y docentes que quieren conocer más sobre la vida escolar y la historia que nos inspira. Hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Jorge Duque del área de Ciencias Sociales. De nuestra institución, un apasionado por la historia de nuestra fundadora, la seria colombiana Laura Montoya Upegui. Con él atravesaremos episodios de su interesante vida, el viaje que realizó a Europa, particularmente a Roma y a Londres, y lo que este viaje significó para su misión y su obra. Profesor Jorge Duque, bienvenido a nuestra emisora institucional. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno estar compartiendo con todos ustedes. Profe, estamos aquí para hablar primero con un bloque de preguntas acerca de su inspiración para estudiar con la Madre Laura y estudiar sobre la Madre Laura. La primera pregunta va relacionada a eso. Cuéntanos por qué decidiste investigar y estudiar con tanto interés la vida y obra de la Madre Laura. Bueno, fundamentalmente tiene que ver con la historia mía en esta institución. Cuando llegué hace 30 años pregunté quién era Madre Laura y nadie sabía. Entonces me empeñé a identificar qué era lo que pasaba, dónde estaban sus registros, cuál era su historia, cuál era su trayectoria, y empecé a leer. Y con algunas religiosas me fueron regalando libros, fui comprando libros y empecé a leer de ella. Me parece muy pertinente que si uno está en un lugar que se llama Laura Montoya, uno sepa quién es Laura Montoya. Fundamentalmente fue esa la razón. Y de ahí en adelante vamos a desarrollarlo a través del tiempo que vamos a estar acá. Vamos a encontrar como unas facetas que se vuelven muy interesantes para todos nosotros quienes pertenecemos a esta institución. Claro que sí, profe. Creo que un punto de inflexión muy importante en la vida de Madre Laura fue su viaje, su recorrido a Europa. Es por eso que queremos saber por qué la Madre Laura viajó a Roma. ¿Cuál fue la razón? Cuéntanos a nuestros oyentes. ¿Ella qué buscaba lograr con ese viaje? Bueno, entonces estamos considerando que hay varios momentos en la vida de Madre Laura. Y para el caso de esta tarde y de este momento, vamos a hablar de específicamente de lo que pasó en Roma. Viene Laura, eh, voy a hacer un recuento rápidamente. Llega a ser religiosa en 1914 y se va para Dabeiba con 6 compañeras. Funda la congregación. Está en Dabeiba hasta 1925. En 1925 sale de la prefectura de Urabá y se queda en Santa Fe de Antioquia. Ella lo que quiere es que su comunidad sea reconocida por la comunidad eclesial, sea reconocida por la comunidad eclesial, es decir, por todo el clero, por obispos, sacerdotes que tengan un decreto laudatorio, se llama así, es decir, un reconocimiento en lo que hacía. En ese reconocimiento vamos a identificar que hay dos cosas. Uno, que haya unas constituciones, es decir, un manual de convivencia, es decir, lo que ellas hacen. Y por otro lado, deben tener el conjunto de condiciones, oraciones de su comunidad. Como no lo había encontrado acá, había mandado a algunos sacerdotes que viajaban a Roma para que le hicieran el favor y lo llevaran a la Santa Sede. Como aquí en Colombia, específicamente en Urabá, tenía dificultades y tenía algunos enemigos, como Monseñor Builes y algunos carmelitas, entonces ella decide irse para Roma. Se fue para Roma la Madre Laura y sabemos que en esa época viajar no era fácil, viajar era un reto. Cuéntanos qué tuvo que atravesar la Madre Laura para llegar allá, cuáles fueron esas dificultades, cuáles fueron esas adversidades en las que se tuvo que desarrollar para este viaje. Imagínense, ya lo estás diciendo, Juan José, que viajar era muy difícil. Una mujer no tenía un peso en la sociedad,
no iban ni siquiera a las universidades, estaban dedicadas o eran maestras o religiosas o se quedaban de beatas. Beatas es lo que llamamos la mujer que se quedaba acompañando a los padres o simplemente orando. Entonces, que una mujer de aquel tiempo, miren que vamos a encontrar facetas muy interesantes, que una mujer sea capaz de confrontar el clero, a los sacerdotes, a los obispos, que con su humanidad muy pesada, desde los 25 años va a tener hidropesía y se vuelve pesada, que además tenga que enfrentar esas dificultades, que vaya a la selva a buscar indígenas, me parece que es muy loable. Listo, entonces para que nuestros oyentes identifiquen mucho mejor y se contextualicen, para que puedan pensar más en ese viaje, para que en su mente se venga imágenes, hablemos de ese recorrido. ¿Cuál fue el recorrido específico de la madre Laura que usó para la ruta en la que llegó a Roma? Imagínense que entonces, en ese tiempo, 1930, arranca el 8 de marzo de 1930, y para evitar que conocieran los enemigos su ruta y debía recoger unas religiosas en Popayán, debe irse primero a lomo de mula desde Santa Fe de Antioquia a Puerto Berrío, a lomo de mula. Ahí va a tomar el primer barco, un barco que la lleve hasta Ibagué. Ibagué, ya teníamos indicios de los automóviles, cogen una carretera nueva y un automóvil que la lleva hasta Armenia. De Armenia baja a Cali, de Cali a Buenaventura, y ahí hay que contar que se demora un buen tiempo esos desplazamientos, que no es decirlo aquí como que nos vamos para Cali en una hora en un avión, sino que cada uno de esos recorridos hay que esperar que salga el barco, hay que esperar que haya las condiciones para hacer el viaje. Es más, de Cali a Buenaventura le toca esperar que haya un barco que la lleve hasta Colón, que haya disponibilidad de camarote. Entonces, Río Magdalena navegable en aquel tiempo, que la lleva hasta Ibagué, y un barco que la lleve desde Buenaventura hasta Colón, atravesando, por ejemplo, el Canal de Panamá. Estos son conocimientos, decía hace un momentico, de historia, de geografía, de la condición de la mujer, de la sociedad colombiana. Entonces me parece muy importante que esta mujer, cuando empezamos a estudiarla, reconocemos una serie de elementos muy importantes. Bueno, llega a Colón. La mayoría de las veces en los lugares que tiene que quedarse se hospedan en las casas de religiosas, de diferentes religiosas, hermanas de la caridad, hermanas de la presentación. En Colón tiene que esperar hasta una semana que haya un barco, un transatlántico que la lleve a Europa. Entonces, desde Colón, Panamá, hasta Europa, y se va en un barco francés. No saben de francés, se va con dos religiosas más, no saben nada de francés, tenían dinero pero no sabían cómo comprar los alimentos. Viajar por el mar a ella, que tenía una condición precaria, tanto en su humanidad que era muy pesada, llegó a pesar 120 kilos, que le dolía todo, que le sacaban llagas los zapatos, y ella empecinada en hacer sus cosas, tanto acá en la selva, en Dabeiba, como en este viaje. Entonces imagínense lo que genera para ella tener que martirizarse y llegar allá, marearse todo el viaje en un barco que está pasando por el Atlántico, llegar a Brest en Francia, tomar un ferrocarril que la lleva a París. No, pues lo que escasamente cuenta, dicen que las hermanas estaban más emocionadas con el viaje, ella pensando en lo que iba a hacer en Roma. Llega a París y de París otro ferrocarril que la lleva a Roma. En Roma no la reciben las hermanas a donde iba recomendada, porque entonces empiezan a desconfiar. No sabe italiano, no sabía demostrar qué era lo que estaba haciendo. Entonces, claro, llega a un lugar extraño y van a decir, ¿y quién es esta? ¿Y cómo sabemos que es verdad? Además, las maletas se le quedan en el tren y se las entregan al otro día, entonces no puede demostrar cuáles son sus credenciales o su identificación. Claro, profe, y supongo que dentro de este recorrido se nos olvida mencionar un lugar muy importante dentro del mundo católico, muy conocido.
Cuéntanos qué ocurrió cuando la madre Laura llega a Lourdes. No se nos ha olvidado. Lo que pasa es que llega Madre Laura, les acabo de contar, comenzó el viaje el 8 de marzo, llega a Roma el 9 de mayo, 2 meses después. ¿Se imaginan lo que tuvo que pasar? Inversión de dinero, cansancio. Le toca hospedarse en un cuarto piso, subir escalas para ella era un martirio. La primera noche la pasa casi de pie porque le ponen un camarote pequeño y ella no fue capaz de acostarse, porque ella tenía miedo de que al acostarse con su peso se reventara la cama. Y no era fácil pues que estuviera subiendo y bajando escalas por sus dolores. El 24 de agosto de ese año, 1930, tanto sus superiores religiosos, sacerdotes, que eran sus confesores y sus asesores, tanto como las religiosas, con las cuales se comunicaba mucho, le dicen, pero ya que está en Roma, ¿por qué no se va para Lourdes? Un santuario mariano donde se había aparecido la Virgen. Entonces, ella el 24 de agosto toma una peregrinación de 800 o 900 personas de Italia que van a Lourdes. Otra vez, otro martirio, un bus, un ferrocarril, llegar allá. No la inscribieron como enferma y no tenía pies como sana, dice ella. Entonces no podía caminar muy bien. Y como no estaba inscrita como enferma, no había silla de ruedas, no había las atenciones que se les hacen a los enfermos. Entonces ella, muy apasionada, ella creía que si iba a tomar agua de la fuente de Lourdes se iba a aliviar de sus males. No logró hacerlo, pero obviamente, como era una mujer muy mística, muy católica, beber del agua, ver que las personas tenían un recogimiento, un silencio, que en las noches se hacía una procesión, que había una fila de personas que se iban a mojar en la fuente, que incluso dicen, ella cuenta que hay algunos milagros que se hicieron, pero que no se divulgaban, es decir, que una mujer logró ver siendo ciega de nacimiento. Entonces son cosas fantásticas para... entonces pensemos que para la religión católica y quienes creen van a decir es un acto de Dios, otros van a decir no sé qué fue lo que pasó ahí. Entonces, para ella sí, muy entregada, 8 días allá, muchas vicisitudes, muchos problemas, pero están rezando todo el día, hay eucaristías todo el día, ella puede comulgar, pero no se puede desplazar tranquilamente por los alrededores como quisiera y como hacen las otras personas a ver Lourdes como un lugar turístico y un lugar religioso. Cuenta incluso en la autobiografía o en la historia de las misericordias de Dios en un alma, que la meten a la fuente con un vestido muy poco apropiado, incluso ella lo tacha de inmoral, la cogen de cualquier forma allá, entonces ella siente que salió aporreada. Volvemos con nuestro siguiente bloque de preguntas en el cual vamos a hablar de esos objetivos alcanzados, esos logros que se tuvieron en cuenta durante esta travesía. Comencemos, profe, con nuestra historia tan interesante de nuevo. Después de todo este recorrido, ¿cuáles fueron los principales logros que obtuvieron gracias a la madre Laura en este viaje? Bueno, partamos más de dificultades que todavía no las terminamos de enunciar en el primer bloque, pero digamos que se queda desde mayo hasta noviembre y todo el tiempo están gestionando el decreto con cardenales. Visita 2 veces al Papa y no puede hablarle porque el Papa Pío XI solamente habla italiano. Entonces se encuentran y ella no sabe qué decirle. Ella tenía en la mente que le iba a decir muchas cosas, que se preocupara por los indígenas, que las mujeres pudieran dar la comunión, que tuvieran sacerdotes cercanos. No pudo hablar. Entonces esas son parte de las dificultades. Pero ¿qué fue significativo en el viaje? Uno, hacer conocer la comunidad en el mundo a partir de las personas que estaban cercanas. Dos, mirar su perseverancia, cómo ella tiene fijo el decreto laudatorio y no sale de Roma, pero voy a decirles la verdad, viene de Roma y no tiene el decreto laudatorio. Entonces, una dificultad con una posibilidad. Eh, Mirar la fe en Lourdes y en otros lugares. Imagínense,
es como a los que les gusta el fútbol ir al Maracaná o a Wembley, ella estar en la Plaza de San Pedro, entonces donde está el Papa y donde están las personas que dirigen la Iglesia Católica. Para ella son logros muy significativos. Eh, Estar en sintonía con las demás comunidades religiosas, siervas de la caridad, las hermanas de la presentación, tener que volver a revisar las constituciones, el libro que funda la comunidad, y hacerlo con otras personas, darse cuenta que lo que había mandado 7 años atrás a partir de un sacerdote o con un sacerdote no habían logrado su propósito en Roma. Entonces todo eso es un trabajo laborioso de estar en Roma y de garantizar algunas cosas. Voy a decirles que el decreto solamente les llegó en 1953, ya la madre Laura había muerto en 1949. Profe, nos cuentas muchos datos, nos hablas con mucha pericia, nos cuentas con una exactitud que nos hace casi transportarnos a la época para imaginárnoslo. Entonces, cuéntanos, ¿en qué libros, documentos se narra este viaje? En donde nuestros estudiantes pueden conocer más sobre esta parte de la historia, porque al inicio nos mencionabas, tú llegas a este colegio, a esta institución, nadie sabía explicar bien cómo fue la vida de la Madre Laura, tú empiezas, compras libros, empiezas a investigar con las hermanas. ¿Cuáles fueron esas obras que te hicieron acercarte más? Fundamentalmente, este recorrido está en las últimas aproximadamente 100 páginas de la historia de las misericordias de Dios en un alma. Hay varias ediciones, unas de 1200 páginas, 800 páginas, pero ella lo que va a contar es esto. Hay un sacerdote eudista, Ernesto Ledusal, que le dice: Laura, todo lo que le ha pasado en la vida, y hoy estamos contando solamente un aspecto, usted tiene que escribirlo, usted tiene que contar al mundo qué fue lo que pasó con usted. Usted tiene que contarle que las mismas personas de la iglesia, del clero, estuvieron en contra suya, que los sacerdotes no estuvieron de acuerdo con que una mujer liderara la obra de los indios, que tenía que ser obra de los hombres. Entonces, esos enemigos que ella dice, que mencionamos en el obstáculo, son las personas que dijeron: esa obra tiene que ser de hombres, ¿cómo que una mujer no, va a hacer lo que los hombres no hemos hecho? Entonces ahí, en la historia de las misericordias de Dios, Ernesto Ledusa le dice: escriba, y ahí en las últimas 100 páginas vamos a encontrar toda esta peripecia, todo este recorrido. Hay una parte que ella hace unas reflexiones espirituales y otra parte que es biográfica, anecdótica, histórica, que va contando el recorrido, algunas veces con muchos detalles. Hay un problema en Madre Laura, y es que no sigue secuencialmente la cronología. De pronto dice una fecha, pero no sabemos exactamente cuándo llegó. Como les dije, salió el 8 de marzo de Santa Fe de Antioquia, y llegó el 9 de mayo a Roma, pero no sabemos exactamente cuándo llegó y cómo fue el recorrido al regreso. Sabemos que regresó directamente a Puerto Colombia en Barranquilla, pero no sabemos qué pasó más, que se entrevistó con el cardenal o un obispo de Cartagena, pero no dice exactamente cómo fue el itinerario de regreso. Entonces ahí hay unos vacíos en esa historia. Listo, profe. Entonces estamos viendo que esta historia tiene una trama de superación, tiene una trama de muchos aspectos que parecen de película. Profe, cuéntanos qué mensaje ves que la Madre Laura con esa historia puede dejar en nuestras vidas. Nuestros oyentes están aprendiendo de ella. ¿Qué pueden sacar para implementar o para inspirarse? Yo creo que lo que hemos dicho es muy inspirador, en tanto reconocemos a una mujer muy valiente, una mujer que, a pesar de sus dificultades, de su condición física, reta al mundo y se reta a ella misma para seguir. ¿Cierto? Ella quiere que Dios sea conocido y amado por todo el mundo, pero mire que no solamente es el asunto de la religión, sino que en esta conversación hemos hablado de muchos temas. Hemos dicho cómo cuando queremos algo podemos lograrlo. Sería un elemento común que podríamos tomarlo, pero el estudio, podríamos pensar en esos vacíos que deja la historia cuando dice: esta historia terminó de escribirse en 1933 en Río Negro. Y uno dice: ¿y qué parte de la historia no aparece que ella esté en Río Negro como sentada escribiendo, porque no aparecen esos datos biográficos? ¿Sí? Es muy bonito pensar en esta indagación para este programa,
me encontré con una carta de 1932 que no aparece referenciada en las cartas de ella. ¿Cómo les parece que Madre Laura montó en avión en 1932? 1930 llega de Roma, 1932 ya hay aviación y lo que se demoraba todo ese tiempo, casi 8 o 15 días para llegar a Cali, ahora lo hace en 2 horas y media. Pero obviamente su condición humana, tuvieron que buscar una escalera para montarse al avión, tuvieron que sentarla en otro lugar porque no cabía en los asientos dispuestos. Entonces lo que yo estoy diciendo a propósito que estamos hablando de los aprendizajes es que hay muchas cosas, muchas facetas, muchas anécdotas por aprender de esta mujer y aplicarlos en la vida de nosotros. Habla el profe Jorge Duque de lo que resumimos como una meta a seguir, como una persona fundamental en el pensamiento de la resiliencia, en el pensamiento de la superación personal y en ese trabajar por nuestras metas, por nuestros sueños, buscar conseguir eso que tanto deseamos. Y yo quiero pedirte un consejo para nosotros como emisora, profe. ¿Qué nuevas preguntas nos recomendarías o qué temas crees tú que podrían explorarse en futuros programas sobre la vida de la madre Laura? Creo que hay varias facetas que para nosotros son comunes. De pronto los estudiantes que llevan un buen tiempo acá les han contado de su niñez, del golpe del hormiguero, del golpe del banco. Pero si decimos, es una mujer que escribió 29 libros, ahí hay cosas por indagar. Si los estudiantes de décimo y undécimo se pusieran en la tarea, no sé, desde historias sociales, desde educación religiosa, y indagaran un poco más en cualquiera de sus obras, ahí encontrarían muchísimos elementos. Y vuelvo a decir, no solamente es de la vida religiosa, sino que es de la vida histórica, de la condición de la mujer, de muchas cosas que aparecen ahí. Listo, entonces con esto podemos concluir nuestra entrevista al profesor Jorge Duque. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a conocer un poco más sobre la historia de la Madre Laura, nuestra fundadora, la Santa Colombiana, y sobre su viaje a Roma y a Lúdres. A nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos en Sintonía con la Escuela, un espacio donde seguimos descubriendo historias que inspiran nuestra educación y fortalecen nuestra identidad institucional. Los invitamos a seguir conectados con nosotros en nuestra página web www.ensintoniaconlaescuela.com y en nuestras redes sociales @ensintoníaconlaescuela. Nos vemos en una próxima emisión.